Bueno, vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta función es una función también del estilo polinómica, nada más que está factorizada, ¿sí? Nos sirve que esté de esta manera para sacar, por ejemplo, las raíces, pero vamos a desarrollarla para buscar máximos, mínimos y demás, porque para derivar es más fácil tenerla en la forma polinómica, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el dominio de esta función? Si ustedes se fijan, cualquier valor que nosotros coloquemos nos va a dar un y, ¿sí? Con lo cual el dominio son todos los reales. Entonces, dominio, los reales. La imagen la vamos a encontrar una vez hecho el gráfico. La ordenada al origen es la función en cero, ¿sí? Y como es la función en cero, si reemplazamos por cero, como hay un primer factor que es el x solo, ¿sí? Es cero por lo que sea, nos va a dar cero. O sea que la ordenada al origen es cero. Las raíces son los valores que hacen que nos quede cero la función. Entonces, si ustedes se fijan, al tenerla factorizada, es muy fácil encontrar cuáles son las raíces. Tenemos por un lado al x0, al x2 y al x1, ¿sí? Entonces, el 0, el 1 y el 2 son nuestras raíces. Bueno, para encontrar máximos y mínimos, entonces, vuelvo con lo que les decía al comienzo, vamos a desarrollar la expresión y ver cómo nos queda, ¿sí? En forma polinómica. Entonces, tenemos que m de x es x por x menos 2 al cuadrado, que es el cuadrado de binomio, entonces el primero al cuadrado, más 2 por x por menos 2 nos queda menos 4x, más menos 2 al cuadrado que nos da 4, y eso por x menos 1. Entonces, primero vamos a hacer la distributiva de la x, nos queda x al cubo menos 4x cuadrado más 4x, y a eso lo vamos a distribuir con el x menos 1. Entonces, cuando hacemos con el x al cubo nos va a quedar ahora ya x cuarta, ¿sí? El menos 4x cuadrado nos va a quedar menos 4x al cubo y más 4x cuadrado. Eso cuando multiplicamos por la x. Y cuando multiplicamos por el menos 1, lo que va a pasar es que nos van a cambiar todos de signo, o sea, menos x al cubo más 4x cuadrado y menos 4x. Bueno, en el siguiente paso vamos a juntar todos los términos que sean semejantes. Entonces, x cuarta es el único que tenemos ahí. Menos 4x cubo menos x cubo nos queda menos 5x al cubo. Más 4x cuadrado más 4x cuadrado tenemos más 8x cuadrado y menos 4x. Entonces, la función, ¿sí?, con la que vamos a trabajar a partir de ahora es con esta, que sería m de x ya en forma polinómica. Lo que voy a hacer es anotarla acá arriba, x cuarta menos 5x al cubo más 8x al cuadrado menos 4x, ¿sí? Igual a m de x. Bueno, muy bien. Teniendo eso, vamos a pasar a los máximos y mínimos. Entonces, para buscar los máximos y los mínimos, derivamos esta función y la igualamos a 0, ¿sí? Entonces, empecemos por ahí. Voy a elegir otro color. La derivada de m sería 4x al cubo menos 15x cuadrado más 16x menos 4, ¿sí? Y esta función la vamos a igualar a 0. 0 es igual a 4x al cubo menos 15x cuadrado más 16x menos 4. Bueno, fíjense que tenemos 4 términos y tenemos x al cubo, con lo cual lo que vamos a tener que hacer es
factorizar mediante el teorema de Gauss, vamos a intentar, ¿sí? Entonces, acuérdese que siempre son los divisores del término independiente divididos los divisores del término principal, los que vamos a buscar, ¿sí? Entonces, buscamos el polinomio en 1 y el polinomio en menos 1 y a ver si alguno de ellos nos da 0. Bueno, yo probé con el 1, me dio distinto de 0, el menos 1 también, pero el valor 2, si ustedes se fijan, 32 y 32 da 64, menos 60 menos 4 nos da igual a 0. Con lo cual vamos a probar, ¿sí? Vamos a hacer la regla de Ruffini, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar la primera factorización de la función derivada, ¿sí? En este momento estamos con la función derivada. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Ponemos al 4, al menos 15, al más 16 y al menos 4, ¿sí? Y el valor que nos dio 0, que era el 2. Entonces, bajamos, esperen que emprolijo esto, háganlo ustedes, pongan pausa, háganlo a ver si les sale, ¿sí? Bajamos el 4, 4 por 2, 8, entonces tenemos menos 15 más 8 que nos da menos 7, menos 7 por 2 nos da menos 14, 16 menos 14 nos da 2, 2 por 2, 4 y nos queda 0. Con lo cual tenemos que factorizado este polinomio, ¿sí? Que es la función derivada, nos queda, con su primer factorización, nos queda 0 es igual a x menos 2, recuerden que se pone el opuesto al que pusimos acá, por 4x al cuadrado menos 7x y más 2. Bueno, y ahora esto les propongo que las dos raíces que tenemos que encontrar acá las busquen directamente con la fórmula resolvente, con sus calculadoras, el que la tiene, y si no, la hacen a mano, ¿sí? Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2a. Entonces tenemos un punto que es este, y ahora sacamos los otros 2x. En realidad todavía puntos no los hallamos, los x, ¿sí? Y encontramos que los valores son 1 es 1.4 y el otro 0.359, puse 0.36 para redondear, ¿sí? Bueno, entonces ahora tenemos los tres valores que nos dan 0 a la derivada, ¿sí? O sea que son los tres posibles valores máximos y mínimos. Lo que vamos a hacer es buscar las coordenadas y y luego buscar la segunda derivada para determinar si son máximos o si son mínimos, ¿sí? Entonces, busquemos, ¿sí? La coordenada y de cada uno de ellos. Bueno, estos puntos me quedaron el 1.4, 0.2, bueno, el 2, 0 y el 0.36 menos 0.6, ¿sí? Bueno, estos puntos ahora lo que tenemos que hacer es clasificarlos. Entonces lo que hacemos es buscar la segunda derivada. Y la segunda derivada, ¿sí? De esta que tenemos como primer derivada acá. Entonces, la segunda derivada sería 12x al cuadrado menos 30x más 16, ¿sí? Y ahora tenemos que reemplazar cada uno de estos puntos en la segunda derivada. Entonces, vamos a reemplazar los valores de x, ¿no es cierto? Por ejemplo, la segunda derivada en 2, la segunda derivada en 1.4 y la segunda derivada en el valor 0.36. Lo importante es si nos dan mayor a 0 o menor a 0 esos valores, ¿sí? Bueno, y cuando reemplazamos, ¿sí? En la segunda derivada, el valor 2, nos da un valor mayor a 0. Esto significa que hay concavidad
positiva, ¿sí? Y si hay concavidad positiva, hay un mínimo. O sea que ya pongo acá el 2, 0, es un mínimo. Y pasa lo mismo con el 0,36, ¿sí? Da mayor a 0, concavidad positiva es un mínimo. O sea, el 0,36.36 menos 0,6 es también un mínimo. Y en cambio, con el 1,4, el valor que me dio fue menor a 0, con cavidad negativa, hay un máximo. En el 1,4, 0,2. ¿Sí? Bueno, entonces, tenemos acá entre llaves, los ponemos a los valores máximos y mínimos. Y vamos con los puntos de inflexión. Para los puntos de inflexión, a esta segunda derivada, ¿sí? Que tenemos acá, la vamos a igualar a 0, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar los puntos de inflexión. Fíjense que esta segunda derivada, cuando la igualemos a 0, lo podemos hacer directamente con la fórmula resolvente, ¿sí? Así que les propongo que busquen con la fórmula resolvente cuáles son los valores que nos hacen 0 a esta función, ¿sí? Y pongan pausa, háganlo y los compartimos. Bueno, muy importante es, bueno, encontramos el 1,7 y el 0,78 al igualar la segunda derivada a 0, y cuando tenemos que buscar el valor y, acuérdense que se reemplaza en la función original, ¿sí? Para encontrar cuáles son los valores de y. Y estos son los que yo encontré, así que ponemos los dos puntos de inflexión, 1,7, 0,1 y 0,78, que puede ser 0,8 si quieren, menos 0,25. Bueno, con estos valores vamos a ponerlos en unos ejes y a pensar ya la gráfica, ¿sí? Bueno, no sé si se llega a ver bien acá, pero acá están todos los puntos, ¿sí? Que el 0,36 menos 0,6, era menos 0,6 y un poquitito, ¿sí? El 0,0 que tenemos acá de ordenada y de raíz, ¿sí? El punto de inflexión. Y bueno, voy a ir poniendo qué es cada uno, ¿sí? Esto es el mínimo, el de inflexión. Tenemos acá raíz, acá también raíz. En el 1,4 tenemos un máximo. Tenemos un punto de inflexión en el 1,7, esto es de inflexión. Y en el 2,0 teníamos un mínimo, así que acá hay un mínimo. ¿Sí? Bueno, entonces, si tenemos que ir pensando que si, por ejemplo, este es un valor mínimo, este de acá, si es un valor mínimo, hasta el punto de inflexión le tenemos que dar concavidad positiva, ¿sí? Ahí. Después del punto de inflexión viene concavidad negativa hasta el máximo y sigue hasta el siguiente punto de inflexión. Y luego tenemos concavidad positiva. O sea que el gráfico va a ser algo como esto, ¿sí? Ahora se los voy a mostrar exactamente cómo queda, pero sería algo parecido a esto. Podemos buscar algunos puntos, ¿sí? En el intermedio, como para poder darle mejor todavía la forma. Bueno, y acá quedó perfectamente la forma. Par no es porque los valores en un elemento y su opuesto no dan igual, impar tampoco, pues no dan justo lo contrario, inyectiva no es porque distintos valores del dominio tienen iguales imágenes, sobreyectiva no es porque la imagen no coincide con el codominio, piensen que la imagen, ¿sí? Es desde ese menos 0,60 y algo, ¿sí? Hacia el más infinito, o sea que podemos poner menos, si quieren poner 0,6 no hay problema, menos 0,6
al más infinito. Biyectiva no es, porque no es inyectiva ni sobreyectiva, y asíntotas no tiene, pues es una función polinómica. Bueno, espero que se haya entendido. Haremos algún otro video.